Vamos a hablar un poco sobre espectroscopía de resonancia magnética nuclear. La primera detección de la resonancia magnética nuclear fue debido a la formación de una diferencia en las energías de ciertos núcleos en presencia de un campo magnético y fue reportada independientemente en 1946 por dos grupos, el grupo de Felix Bloch en la Universidad de Stanford para el agua líquida y el grupo de Edward Purser en la Universidad de Harvard para la cera de la parafina. Ambos grupos compartieron el Premio Nobel de Física en 1952. La aplicación química de la RMN fue descubierta a principios de los 50 y se observó que la frecuencia de resonancia de un núcleo dependía fuertemente de su entorno químico. También a partir de los 60 se desarrollaron nuevas técnicas y mayores campos magnéticos que incrementaban la sensibilidad, como la resolución de las señales, y también permitieron estudiar moléculas cada vez más complejas. Durante los últimos 50 años, la espectroscopía de resonancia magnética nuclear se ha convertido en una técnica para determinar la estructura de los compuestos orgánicos. Y para tener éxito en el uso como una herramienta analítica es necesario entender los principios físicos en que se basan. Entonces vamos a ver una serie de fundamentos y conceptos que nos van a ayudar a entender mejor. En la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, abreviada RMN, los núcleos atómicos son los principales protagonistas. Entonces, un núcleo atómico es una partícula cargada con un número completo de partículas subatómicas, protones y neutrones, y cada uno con una propiedad denominada spin. Y ocurre si el núcleo está constituido por un número impar de protones y neutrones. Los núcleos de muchos isótopos elementales tienen un spin característico. Y los isótopos de interés para los químicos orgánicos son el carbono 13, el flúor 19, el fósforo 31 y el hidrógeno. El spin en exceso de estas partículas genera un campo magnético y hace que el núcleo en cuestión se comporte como un minúsculo imán. Aquí tenemos un ejemplo de los isótopos del carbono. Tenemos carbono 12 que se encuentra en mayor parte, pero está inactivo en RMN porque tiene 6 protones y 6 neutrones. En cambio, el carbono 13, aunque se encuentra en menor medida, está activo en la resonancia magnética nuclear porque tiene el spin en exceso que genera un campo magnético. Cuando tenemos los spines en ausencia del campo eléctrico, están en todas las direcciones y no hay diferencia de las energías. Pero cuando tenemos los spines en presencia del campo, los spines se alinean en o en contra del campo. Entonces, una brújula, esa brújula está imantada y se sitúa en el campo magnético de la Tierra hasta alinearse con el polo norte magnético. De igual manera sucede con los núcleos magnéticos, aunque para producir un espectro de resonancia magnética se necesita un campo magnético más fuerte que el terrestre. La diferencia de energía entre los spines beta y alfa depende del campo eléctrico. Si es poco intenso, la separación entre los niveles será menor que si se aplica un campo muy intenso. Entonces, esa separación es importante ya que da una mayor resolución al espectro. Si nosotros tenemos un campo magnético pequeño, la señal del espectro tiene una resolución baja, lo que impide ver claramente si se trata de un singlete, un doblete o un triplete. Entonces no se puede determinar fácilmente la multiplicidad de la señal como cuando tienes un campo magnético grande que le da una resolución al espectro. Bajo un campo magnético tenemos los protones en dos estados cuánticos diferentes de energía. Y se tienen más protones en el estado cuántico alfa que en el estado cuántico beta, ya que es más estable porque tiene menos energía. Y si nosotros aplicamos una cierta cantidad de energía que existe entre el espacio energético de los dos niveles, se puede hacer que el protón que se encuentra en el estado alfa pase al nivel del estado beta, y esto se llama resonancia. El protón con baja energía que se encuentra en el estado alfa adquiere una energía procedente de radiaciones electromagnéticas adecuadas y para pasar al nivel superior da lugar una absorción de energía de una radiación electromagnética que es lo que detecta la resonancia magnética nuclear. Entonces, cuando el núcleo del hidrógeno con el spin alfa se le aporta una energía, tiene que ser igual a la constante de Planck por la frecuencia, y esto hace que el protón salte
del nivel del spin alfa al spin beta y luego nuevamente cae liberando la energía en forma de calor. Aquí tenemos la ecuación de la diferencia de energía entre los dos niveles. Esta es la constante giromagnética que depende del tipo de núcleo que tengamos. Si nosotros igualamos estas dos ecuaciones, obtenemos la frecuencia de resonancia a la que el protón con el spin alfa entra en resonancia, absorbe la radiación y pasa al spin beta. También hay otro efecto que influye en los núcleos, que es el apantallamiento. Entonces vamos a ver algo que se llama apantallamiento del campo magnético inducido por electrones. Las moléculas orgánicas, los protones, no están aislados sino rodeados por electrones de otros átomos que ejercen protección, el efecto pantalla. Respecto al campo externo, los electrones giran alrededor del núcleo y generan un pequeño campo magnético que se contrapone al externo. Como consecuencia, el campo que actúa sobre el protón se debilita y se dice que el núcleo está apantallado. Entonces todo esto depende de la densidad electrónica. Los electrones que rodean al núcleo se oponen al campo aplicado. Entonces, ese campo magnético se conoce como el campo magnético local, que es el que se opone al campo externo. Entonces, el campo que actúa sobre el núcleo realmente es el campo externo menos el campo local. Teniendo en cuenta la estructura compleja de la molécula orgánica, el efecto pantalla será diferente en puntos de la molécula si se mide con precisión la intensidad del campo para un determinado protón. En resonancia se obtienen informaciones importantes. La primera información es cuántas absorciones diferentes tenemos en forma de señales o picos. De esta manera podemos determinar el número de protones electrónicamente diferentes. También obtenemos que el grado de apantallamiento de cada uno precisa el entorno electrónico de cada protón, teniendo en cuenta la intensidad de la absorción. Si tenemos en cuenta la intensidad de las señales y la multiplicidad, podemos obtener más información, como mediante la intensidad podemos conocer el número de protones de cada clase y mediante la multiplicidad podemos obtener la información sobre los protones del electrón. El cambio de posición de las absorciones en resonancia magnética nuclear debido al efecto pantalla de los electrones se denomina desplazamiento químico. El desplazamiento químico es la diferencia de frecuencia de resonancia entre el protón observado y la referencia de tetrametilsilano, TMC, y se representa por esa fórmula. Observamos dos imágenes. En la imagen de la izquierda se utiliza la escala del desplazamiento químico con espectrómetros de 60 MHz y 300 MHz. El desplazamiento del TMC se define como 0 y la escala aumenta de derecha a izquierda hacia el campo más bajo. Cada unidad del desplazamiento se diferencia en una parte por millón del TMC. También observamos en la imagen de la derecha algunos valores del desplazamiento químico. Y acá también tenemos una tablita con valores aproximados del desplazamiento químico para el hidrógeno en resonancia magnética nuclear. También hay unos valores llamativos en el desplazamiento químico, como son los protones vinílicos y aromáticos. ¿Qué sucede aquí? Que el doble enlace y los anillos aromáticos despantallan a los correspondientes protones. Entonces, en el benceno y sus derivados, los electrones pi aromáticos se comportan como si se moviesen en un conductor circular, generando un campo magnético en el exterior del anillo. En cambio, en el interior del anillo, el campo generado se opone al del exterior, pero en el exterior se suman y surge entonces el fenómeno del despantallamiento. El campo que sufren esos protones es superior al campo exterior. Los hidrógenos acetinílicos, el triple enlace genera un campo electrónico a modo de cilindro alrededor del enlace sigma, y los protones del acetileno se sitúan sobre el eje y por lo tanto están apantallados. Los protones de los puentes de hidrógeno, o sea, los protones de los alcoholes y en las aminas, presentan desplazamientos en función de la concentración. También hay algo que se llama el área bajo una señal. Esta área es proporcional al número de protones de ese tipo.
Y los equipos de resonancia magnética nuclear poseen integradores automáticos que calculan directamente las áreas. Vamos a hablar un poco sobre la separación spin-spin. En un equipo de RMN, un protón recibe el campo magnético externo y también el apantallamiento de los electrones. El campo magnético de los electrones adyacentes también influye en la frecuencia de resonancia. Debido a estas influencias, las señales de un protón pueden aparecer desdobladas. A estas separaciones o desdoblamientos se le denomina separación spin-spin y es un efecto que se produce debido al efecto magnético de los protones adyacentes. Cuando esto sucede, se dice que los protones están magnéticamente. Regla del n+1. Si un protón está aproximado a n protones equivalentes, su señal tendrá n+1 pico y existen multiplicidad en las señales, pueden ser singletes, dobletes, tripletes, etc. Hay algo que se llama la constante de acoplamiento y es en que las múltiples señales a las distancias entre los picos se denomina constante de acoplamiento y se representa por una J. A la constante de acoplamiento entre los protones A y B se le denomina. Vamos a hacer un ejemplo sencillo con el bromuro de etilo. Entonces existen dos señales y esto nos indica que tenemos dos tipos diferentes de hidrógeno en la molécula. Como el bromuro de etilo, vamos a tener la molécula aquí y van a existir los protones del CH3 y los protones del CH2 y estos van a ser responsables de las señales que vemos en el espectro. Primero vamos a analizar los protones que existen en el CH2. Aplicando la regla del n+1 para el CH2, tenemos que existen 3 protones adyacentes, por lo tanto tenemos un cuatriplete, que es esta señal que vemos aquí, y analizando los protones del CH3, aplicando la regla del n+1, existen 2 protones adyacentes, por lo tanto saber el número de protones adyacentes que tiene la señal con la regla de n+1. Como en este caso tenemos 4 picos, despejamos n y nos indica que existen 3 protones adyacentes. Entonces miramos aquí la molécula, que son los protones del CH3. De igual manera lo podemos hacer para la señal del CH3, que nos indica que existen 2 protones adyacentes que pertenecen al CH2. Ahora tenemos el espectrómetro de resonancia magnética nuclear. Este es uno de los más comunes y tiene 4 partes. Un imán con un controlador de campo muy preciso y así podemos obtener un campo magnético preciso y el que queremos. También tenemos otra parte que es el transmisor de radiofrecuencia, que es capaz de emitir ondas con una frecuencia muy precisa, y tenemos un detector que mide la energía absorbida por la muestra y un registrador que es el que imprime los datos que surgen en el detector.